Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. No hubo reacción ni tampoco hubo video acerca de lo sucedido en el Tomás Adolfo Ducó, donde River ganó como visitante 2-1 ante el Globo, pero sí creo que deberíamos hablar un poquito acerca del debut de Eduardo El Chacho Coudet como director técnico de la banda millonaria. ¿Y por qué creo que tenemos que enfatizar aquí? Creo que hay muchísimas aseveraciones precipitadas porque entiendo de que muchas veces los análisis se basan en la predicción, en el hecho de decir previamente lo que podría llegarse a vaticinar o concretar en el futuro, pero creo que hay que ser calmos, hay que ser analíticos y entender si las diferentes variantes con las que cuenta hoy en día Eduardo El Chacho Coudet pueden ser suficientes para poder llevar a cabo su propuesta futbolística. Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hacer una pequeña reminiscencia sobre el pasado de Eduardo El Chacho Coudet y sacaremos una pequeña conclusión que espero que sea lo más positiva posible. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. Pero también puedes compartir este video con otros futboleros para que cada uno de los debates se haga cada vez más enriquecedor y más interesante. Empezando con lo que tiene que ver con este análisis, sí hacemos una pequeña introducción en torno a lo que pasó en el Tomás Adolfo Ducó. Entiendo de que el único síntoma positivo que River mostró es el tema de la intensidad. Creo que River ha subido un listón por encima de lo que venía mostrando, la intensidad a la hora de desarrollar la idea futbolística. Es muy similar a la que terminó utilizando Marcelo Gallardo a lo largo de estos últimos partidos. Quizás con una pequeña variante de Tomás Galván haciendo ya como el clásico enganche, el clásico organizador, pero sacando eso de por medio. Hubo algunas variantes, hubo algunas cuestiones que tienen que ver con el orden táctico, con poner jugadores en las posiciones donde pueden rendir mejor. Y me parece que, como había dicho en el anterior análisis que habíamos hecho de River Plate, me parece que dentro de las cosas que Gallardo termina dejando como legado, dentro de lo que se puede llegar a rescatar, es ese doble 5 de Fausto Vera y de Aníbal Moreno, que entiendo que si se llegan a potenciar lo suficiente pueden ser de gran ayuda para River, para la compensación y para el primer pase. Para aquellas personas que no lo sepan, Eduardo Coudet es un técnico que ya tiene aproximadamente 10 años en el ruedo, ha pasado por diferentes clubes como Rosario Central, Tijuana, Celta de Vigo, Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre, el Alavés en el último tiempo. Y en todos los equipos, salvando algunas discrepancias, podemos decir que se basó siempre en la intensidad y en la concentración. Muchas veces esto se puede aplicar dependiendo de muchas variantes, pero una de ellas es la disciplina física, la disciplina y el rigor táctico. Y me parece que River está un poquito distante a ese comportamiento porque tiene muchos jugadores creativos o jugadores desequilibrantes. Entiendo que el desafío que tiene por delante Eduardo El Chacho Coudet es poder mancomunar una idea en la cual el sacrificio no esté totalmente desligado del fútbol o el talento que tienen sus futbolistas. Y entiendo que Kendry Páez jugando por la derecha y Zubiabre tienen algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con el desequilibrio, con la gambeta, con el 1 contra 1, que pueden resolver partidos, pero en el factor físico entiendo que están a mitad de capacidad y pueden dar muchísimo más. Creo que fue un acierto de Coudet en este debut haber puesto a Zubiabre por banda izquierda y a Kendry por banda derecha, porque entiendo que son sus lugares y sus posiciones predilectas. Me parecía que Ian Zubiabre era un jugador desaprovechado por banda derecha y entiendo que por el lado izquierdo, y estando bien físicamente, que siempre lo enfatizo, porque me parece que es un jugador que tiene talento en sus pies, pero no tiene quizás el sacrificio o el despliegue que debería tener un jugador que hace la doble función, la de contener y la de atacar. Entiendo de que en ese factor Zubiabre está falto. Y entiendo que en este factor sacrificio también tiene que ser importante Kendry Páez, teniendo en cuenta que por su andarivel tiene un compañero que es desbocado para atacar, como es el caso de Montiel. Y no solamente se trata de poder brindarle la banda para que pueda llegar al fondo, sino que también se trata de poder relevarlo en caso de que llegue al fondo y pierda la pelota o simplemente se genere un contragolpe, porque de esta manera descompensás mucho menos al equipo no teniendo que relevarlo, ni el defensor central primario, ni tampoco uno de los doble 5, haciendo de que el dibujo se descompagine por completo. Entiendo que el desafío de Eduardo Coudet es poder recuperar a estos dos jugadores, brindarle confianza y apostar a su desequilibrio, pero también a su retroceso. Eso creo que a través de un buen trabajo físico en la semana
puede llegar a compensar lo que necesita. ¿Y por qué digo lo que necesita? Porque si River va a ser un equipo intenso, necesita subir por lo menos 2 escalones más su nivel físico, teniendo en cuenta de que River por lo general siempre fue un equipo de ahogar, de presionar, de apostar a la segunda pelota. Y como el ADN River suele ser este en los últimos tiempos, y sabiendo que Eduardo Coudet por lo general imprime esa misma ideología, entiendo de que el trabajo físico va a depender muchísimo de poder sostener buenos comportamientos desde lo futbolístico. Para finalizar, decir que el esquema predilecto de Eduardo El Chacho Coudet es 4-1-3-2, por lo que tendríamos que decir que usa un solo mediocampista central, 2 delanteros que presionan por lo general muy alto y presionan a la salida de los defensores centrales rivales, pero aquí creo que va a haber una pequeña variación y uno de esos delanteros no va a estar, sino que va a prevalecer quizás el esquema de poder contar con un mediocampista ofensivo más, lo que le dará más compensación a la mitad de la cancha, más posibilidades de triangulación y más profundidad por las bandas. Veremos si los protagonistas tienen quizás la dinámica para poder responder defensiva y ofensivamente de la misma manera, teniendo en cuenta de que por lo general los equipos de Eduardo El Chacho Coudet suelen ser equipos cortos y equipos que asumen riesgos, por lo cual hay un desafío por delante que es recuperar la defensa, la que había sido quizás en mayor medida la que se encargó de defender, que es el caso de Montiel, Martínez Puerta, Rivero y Marcos El Boga Acuña. Entiendo que todos recuperando un nivel medianamente importante pueden llegar a ser de solución. ¿Por qué? Porque los defensores centrales que acabo de mencionar son defensores que están dispuestos a asumir riesgos, porque entiendo de que son inteligentes para atacar tanto Montiel como el Boga Acuña, pero necesitan quizás esa cuota de concentración o esa compensación de parte del equipo para poder hacer su labor de una manera más positiva. Entiendo que Aníbal Moreno y Fausto Vera son una buena noticia para la compensación de la mitad de la cancha en la recuperación y la distribución. Entiendo que hay un factor Juan Fernando Quintero que puede llegar a ser importante en este caso, y en caso de que quizás no sea de predilección Juan Fernando Quintero, Galván puede ocupar ese lugar, Kendry Páez puede ocupar ese lugar, o en caso de querer sumar un delantero más, Colidio es un jugador a recuperar, Salas es un jugador a recuperar, Driussi es un jugador a recuperar, Freitas es un jugador a explotar. En fin, hay muchísimas variantes dentro del plantel, hay muchísimas y muy buenas expectativas en torno al cuerpo técnico nuevo. Entiendo que Eduardo El Chacho Coudet es un técnico totalmente simple, un técnico que por lo general asume la responsabilidad y absorbe la presión, y creo que tiene muchísimo para construir y dependerá pura y exclusivamente del trabajo de confianza que genere en su equipo para poder ver los frutos de un River que tiene plantel y que quizás tiene que trabajar no solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico, porque ha sido un equipo que ha tenido tantos vaivenes y que lamentablemente para el hincha de River se ha acostumbrado a correr de atrás y no quizás a ser el protagonista o el que va a la vanguardia de los equipos del fútbol argentino. Espero haber sido claro con mi análisis, espero de que poco a poco vayamos viendo un River más protagonista, porque entiendo de que eso le da muchísimo más sabor a la competencia, teniendo en cuenta que por delante hay equipos que vienen haciendo muy bien las cosas, como Lanús, como Estudiantes, como podríamos mencionar muchos más, como Racing Club de Avellaneda. En fin, la liga se va poniendo cada vez más linda y entiendo que tanto Boca como River necesitan recuperar identidad, necesitan recuperar protagonismo, y eso va a hacer de que la liga goce de una buena salud y de una competencia que sea cada vez más atractiva para el futbolero argentino. Espero que te haya gustado este resumen. Por supuesto te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, que también actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo, y también compartir este video con otros futboleros para que la charla y el debate sea cada vez más interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es Cabeza Levantada y nos vemos en un próximo video.